Es, Shalom, shalom, amadas y amados hermanos. Shabbat shalom ya en esta tarde, noche. Esperamos, deseamos que el Eterno esté entronizándose en todos y cada uno de nuestros hogares, dándonos dirección de todo lo que debemos de hacer durante este Shabbat para llenarnos de su presencia, de sus Ruach HaKodesh y así ser guiados a toda buena obra. Y bueno, vamos a iniciar una pequeña reflexión de esta parashá número 20, titulada Tetzabeh, que significa manda u ordena, ¿sí? Con una voz, pues, en imperativo, ¿sí? Una ordenanza, un mandato que no se cuestiona. La parashá número 20, en su gematría, Catán, vemos que nos da el número 2, que significa la familia, la morada, y realmente en esta ocasión, el término correcto sería la morada, y sí, la familia de los Juanim, porque se está hablando de la construcción del Migdash, de la ordenación del Cohen Gadol y sus hijos, para que pueda haber una morada en donde el rey quiere habitar en nosotros. Y por otro lado, si tomamos nada más el número 20, se refiere a la letra Jab, que significa mano cerrada, así, Yad Ramá, como salieron de Egipto hacia la libertad, ¿sí? Decididos sin titubear. Bueno, vamos a iniciar nuestra parasha, cuyas citas están en el libro de Shemot, del 27:15 al 20, sí, ¿verdad? 27:15 al 20:22. Y la Haftarah en Ezequiel, que es el Ezequiel 43, del 17 al 20, y del Brida Hadashah en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 17 al 20:22. Bien, en la parashá pasada habíamos hablado de todo lo que se estaba solicitando para la construcción del Mikdash, de todas las instrucciones que se le dieron a Moshe para que las transmitiera a los príncipes, a las tribus, al pueblo de Israel, para que pudieran construir todos los elementos que conforman el Mikdash, como el arca, la menorá, el pan la mesa de los panes, el altar del incienso, el altar del sacrificio, las cortinas que dividían las tres secciones principales del Mikdash, que era el atrio, el lugar Kadosh y el lugar Kadosh HaKadoshim. Nosotros sabemos que todo el pueblo colaboraron con estas ofrendas y fue algo muy hermoso porque, como decíamos, la terumá es una ofrenda que se hace de corazón y es pública, no tiene que ser en privado como la sedacá. Y ya con todos los elementos que el padre había solicitado para la construcción del Mikdash, ahora en esta parasha es la ordenanza de lo que se debe de hacer para la instalación de los levitas dentro del Mikdash. Aquí hay algo curioso. En todas las parashot hemos visto que empiezan y Adonai dijo a Moshe y habla al pueblo de Israel, y Adonai dijo a Moshe, háblale a Aarón, y Adonai dijo a Moshe. Y así generalmente, y en esta parasha no vemos eso. Vemos que no se nombra el nombre de Moshe. ¿Por qué no se nombra el nombre de Moshe? Y por qué la parasha está en un tono imperativo, manda u ordena. ¿Con quién está hablando el Eterno? Ahí en el monte Sinaí está hablando justamente con Moshe.
de tal manera que si lo tiene en su presencia, no tiene por qué decirle, oye, Moshe, vas a decir esto ni nada, sino le está hablando, le está ordenando lo que a su vez va a ordenar al pueblo de Israel en el Migdash, así como, por ejemplo, nosotros, en presencia de nuestros hijos, les decimos, oye, haz esto, ve por aquello, y todo en imperativo, ordenando, pero sin mencionar sus nombres. ¿Por qué? No mencionamos su nombre por la cercanía que tenemos hacia ellos. De esa manera, Moshe estaba tan cerca del Eterno que no era necesario que se mencionara su nombre, sino simplemente estuvo dando órdenes de lo que tenía que ordenar para seguir la edificación del Migdash y la ordenanza del Cohen Gadol, así como de sus hijos y los levitas. Y para esto, todo empieza en el hecho de que pide que se le lleve aceite para el encendido de las luminarias. El aceite para el encendido de las luminarias se extraía de la aceituna. Y la aceituna es un fruto que generalmente se, se cosecha la mejor parte de la aceituna en invierno, aunque 3 veces al año se puede recolectar la aceituna. Se dice que la primer cosecha es de las aceitunas que crecen en el extremo de las ramas, porque son las que maduran primero por la presencia de la luz solar que les da de manera directa. La segunda cosecha es de las aceitunas que crecen en lo intermedio de las ramas. Y la tercer cosecha es la más abundante, la más rica, y que es la aceituna que crece más cercana al tronco de la planta. Y esta se colecta generalmente en invierno. Es la cosecha mayor. Y entonces esa aceituna es sometida a un molido en morteros generalmente de madera. Ahora sabemos que también hay de cerámica, pero en ese tiempo pues no sabemos realmente qué tipo de material era el que formaba los morteros, pero de ahí se hacía una presión inicial para poder extraer unas cuantas gotas de aceite de la aceituna, y que era el aceite más puro que salía de la aceituna y era el que se usaba para el alumbrado de las lámparas. ¿Por qué el aceite más puro? Porque sabemos que la menorá representa a Yeshua HaMashiach, la luz del mundo. Por lo tanto, esa luz no podía contaminarse con nada, tenía que ser con la mayor pureza del aceite que se extraía de la aceituna. Posteriormente, el residuo de esas aceitunas era prensado en prensas de madera para extraer otra cantidad más de aceite que ya no se usaba para el alumbrado de la menorá, sino esta, junto con la tercera extracción que se hacía en piedras de molino para dejar, ahora sí que el puro gabazo de la aceituna ya sin gota de aceite en ella. Ese aceite era utilizado para formar el aceite de la unción y pues todo lo que se hacía dentro del Migdash para pues para purificar todos los elementos. Y el aceite de la unción era justamente para eso, para purificar tanto a los Kohanim como todos los elementos que conformaban el Migdash. ¿Eso qué aplica en nosotros? Ya vimos que el aceite es el símbolo del Ruach HaKodesh, por lo tanto, símbolo de Yeshua. En el alumbrado de la menorá está Yeshua. Ahora, ¿cómo encontramos a Yeshua en nosotros? En la obediencia a sus mandamientos, a pesar de renunciar a nuestra voluntad. Eso muchas veces nos causa dolor. Cuando estamos sometidos a diferentes presiones, pruebas, tribulaciones y demás, muchas veces sentimos que no podemos,
Pero justamente esas pruebas, esas tribulaciones, es eso, como ese molino, como esas prensas que nos están presionando para sacar de nosotros lo mejor. Una prueba, después de pasarla, nosotros ya no somos los mismos. Reaccionamos de una manera, o se supone que deberíamos de reaccionar de una mejor manera, así con mayor madurez espiritual, con mayor grado de emuná, con mayor confianza en el Eterno. Ese es el propósito de las pruebas y es algo parecido a lo que sufría la aceituna para extraer de ella el aceite. En las pruebas se extrae de nosotros lo mejor de nuestra esencia. Y bueno, ya después de esto, se pasa a dar orden de que se hagan las vestiduras del Cohen Gadol, así como el de sus hijos. Y para ello se habla de que, pues a partir de la lana carmesí, la lana púrpura, el lino, el hilo azul y la lana azul, así como el oro, las piedras preciosas y todo, lo que se había pedido en la parasha anterior, ahora va a servir para elaborar las vestiduras del Cohen Gadol y de sus hijos, los hijos de Aarón, que era Itamar, que era Adab y Abinú, y era pues Pinjas, pero en ese tiempo todavía creo que no estaba así. Entonces, Eleazar también. Entonces, con la lana azul se hacía el efod. El efod se le hacía un orificio para que pudiera entrar la cabeza del Cohen ahí, y en la parte inferior se colocaban adornos de oro, que eran las campanillas, y entre campanilla y campanilla se colocaba una granada que estaba formada de oro y hilos de lana carmesí y púrpura. ¿Qué significa esto? Era necesario que las campanillas se pusieran en la falda, en el efod, porque el Cohen Gadol entraba a ministrar en el Migdash solo, y los levitas, o los hijos de Aarón que estaban fuera, tenían que estar oyendo el tintineo de las campanillas cuando el Cohen estaba moviéndose de un lugar a otro dentro del lugar Kadosh HaKadoshim, haciendo sus oraciones y entablando diálogo con el Eterno. De tal manera que si se encontraba en un estado de impureza ritual, se decía que fallecía, y entonces los levitas dejaban de oír ese tintineo de las campanitas y había un cordón que se ataba al tobillo del Cohen para poderlo jalar en caso de que falleciera. No se nos ha dado ninguna cifra en la Torá de cuántas veces ocurrió esta situación, pero pues si se menciona es que de alguna manera sí se presentó alguna vez. El hecho de que entre campanilla y campanilla hubiese una granada, la granada sabemos que es un fruto típico de, de Israel, pero en este caso nos indica justamente el fruto del Ruach HaKodesh, que debe de estar presente en todo creyente y obviamente en los Juanim y en todo levita, ¿sí? Entonces había que hacer también una túnica de lino, calzoncillos de lino y un efod en el cual se hacía un cuadrado también, que era el pectoral del juicio, que se colocaba con unas argollas y cinta azul, de lana azul, sobre el efod del Cohen Gadol. Vamos a ver, analizar un poquito más esto. Esas argollas se colocaban sobre los hombros para atar el pectoral del juicio sobre los hombros del Cohen, y aparte había unos anillos
con los que se sujetaba a la parte inferior del tórax, la cintura, cerca de o alrededor, también donde se encontraba el cinturón. Este cinturón era también de lana blanca o de lino, pero también estaba bordada en lana carmesí, púrpura y el azul. Estaba muy adornada y ceñía los lomos del Cohen Gadol. Vamos a poner mucha atención en estas prendas, ¿sí? Entonces decíamos que el pectoral del juicio, en él era de oro y se encontraban engarzadas piedras preciosas, esmeralda, jacinto, zafiro, obsidiana, y bueno, era un total de 12 piedras diferentes y cada piedra representaba a cada tribu, a cada uno de los hijos de Israel, y así estaba colocado en el pectoral del juicio. El pectoral del juicio era ese cuadrado que estaba al frente con esas joyas, pero también en la parte de atrás se sujetaba ese cuadrado a la cintura y a los hombros del Cohen Gadol. Los anillos que sostenían este pectoral a los hombros del Cohen Gadol se unían a piedra de ónix de cada lado, en el cual se grababa el nombre de cada tribu de los hijos de Israel, 6 nombres de un hombro y 6 nombres en el otro hombro. ¿Cómo es que se hacía esto cuando en la palabra hemos visto que el Eterno no quiere que se use material punzante para labrar las piedras? Él quiere piedras naturales, no grabadas por mano humana. ¿Cómo era entonces que los nombres de los hijos de Israel eran inscritas en la piedra de ónix? Nosotros sabemos, por lo que la Escritura nos dice, que había un animalito, un gusanito llamado Samir, en el cual se usaba una tinta especial, no sabemos de qué, extraída de qué, pero donde se inscribía sobre las piedras el nombre de cada tribu. Y entonces se colocaba este gusanito que por lo visto tenía afinidad por esa tinta, y al comerla iba formando las ranuras de cada una de las letras, de tal manera que quedaban perfectamente impresas en cada ónix colocado en los hombros del Cohen Gadol. ¿Y por qué se colocaba el nombre de las tribus de Israel ahí sobre los hombros del Cohen Gadol? Justamente porque es un símbolo de que el Cohen Gadol tiene que llevar la carga del pueblo, así como nuestro amado Yeshua HaMashiach llevó todos nuestros pecados y los dejó clavados en el madero, ese madero que tuvo que cargar sobre sus hombros. Este es el simbolismo de esas piedras que se colocaban en los hombros del Cohen Gadol. Y en cuanto a las piedras preciosas que formaban el pectoral, de la misma manera, cada piedra se grababa el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, que representaban a las tribus de Israel. También se dice que iba inscrito el nombre de Yesurum. Yesurum sabemos que es el nivel más alto de espiritualidad del pueblo hebreo. Y dentro de ese pectoral del juicio se colocaba un pergamino con los Urim Tumim. ¿Qué son los Urim Tumim? Los Urim significa luces y los Tumim significa perfecciones. Hay un verso en la Escritura que nos dice que la obra que Elohim empezó en nosotros la perfecciona hasta el final. Este es un ejemplo de lo que son los Urim Tumim. Esas obras no son más que la luz, la enseñanza que recibimos nosotros en la palabra para irnos purificando, para irnos haciendo luz. Y eso es lo que nos lleva a perfeccionar, que son los Tumim, las perfecciones que se llevan a cabo
en cada ser humano para poder alcanzar la medida de emuná según la estatura de Yeshua HaMashiach, porque nosotros es el ejemplo que debemos de seguir y siempre, siempre anhelar llegar a ser como Él, no para sustituirlo de ninguna manera, simplemente para reflejar sus atributos como sus hijos. Sabemos que Yeshua HaMashiach es Adonai y nosotros como hijos de Él tenemos que tener presentes esos atributos en nuestro carácter. Bueno, después de esto, ese pectoral se dice que cuando había algo que llevar al Cohen Gadol, algún juicio que se tuviera que hacer por alguna situación por la que atravesara el pueblo, esos Urim Tumim, ese pergamino hacía que las luces se encendieran, las diferentes letras que estaban colocadas ahí en el pectoral del juicio, de manera que a través de eso el Eterno hablaba y dictaba los juicios que se tenían que hacer en cada situación que se le consultaba ahí en el Mikdash. Y bien, después decimos que se vestían de una túnica de lino, que eran cuadros de lino, con la que se vestía el Cohen Gadol, y calzoncillos también de lino, desde los lomos hasta bajito del muslo, porque cuando tenía que subir la escalera para encender las lámparas de la menorá y todo, no tenía que verse la desnudez de sus piernas. Y también se hacía un turbante o mitra que se ponía sobre la cabeza del Cohen Gadol, sujetada con una banda de oro y atada con cinta de color azul, de tejelet. Esta diadema o, pues sí, banda que se colocaba sobre la frente del Cohen Gadol llevaba una inscripción que decía que Doshal Elohim, o sea, santidad para Adonai o para Elohim. ¿Qué nos recuerda esta forma de vestirse del Cohen Gadol? Nosotros en Efesios 6 nos han hablado mucho de lo que es la armadura de Adonai. Y pues en el catolicismo, en el cristianismo, se nos había mostrado un ejemplo poniéndonos a un soldado romano. Y nos hablaban de esa armadura como una semejanza de la armadura o vestimenta del soldado romano. Y ahora nosotros sabemos que nada que ver, nada que ver. Realmente esa armadura de la que Efesios nos habla y que nos dice que no es nuestra armadura, sino la armadura de Elohim. Y como hijos de Elohim, nosotros también debemos de portarla, sobre todo el varón que ha sido llamado a ser real sacerdote, pues la debe de llevar. Y esa es la armadura que no nos ponemos ni nos quitamos, sino que como creyentes ya está ahí. Ya el Eterno nos las colocó porque es su armadura. Nosotros no la conseguimos. Es lo que Él colocó sobre nosotros para hacer justamente lo que Efesios 6 nos dice, 6:12, ¿sí? El turbante que nos cubre la cabeza, por lo tanto nos protege de todo mal pensamiento. La cinta en oro que dice que Doshal Elohim es para recordar que toda artimaña del enemigo que quiera lanzar sobre nosotros, cambiando nuestra forma de pensar, nosotros tengamos presente eso, que debemos santidad a Elohim y por lo tanto sacar de nuestra mente todo pensamiento que no provenga de Él, cambiar inmediatamente, porque sí, son dardos que recibimos por parte del enemigo, pero debemos de estar siempre atentos para desecharlos y en su lugar poner la palabra del Eterno, que es la manera de mantener libre nuestra mente y justamente tener lo que la palabra dice, la mente de Yeshua HaMashiach en nosotros. Después, esas vestimentas nos habla del efod y del pectoral del juicio, que nos habla Efesios 6, pues la coraza de justicia, justamente
esa forma de actuar correctamente en el momento correcto con las personas correctas y que era pues lo que indicaban esas piedras en todo caso que se llevaba ante el Cohen Gadol, ahí hablaba la justicia divina y es lo que nosotros debemos de estar siempre conscientes de poner por obra. La justicia divina, lo que su palabra nos indica hacer. El cinturón sabemos que es el cinturón de la verdad. Ese cinto se dice que medía alrededor de 32 palmos o codos. Y pues sabemos que el 32, si hacemos la gematría Catán, significa completo. Y estar completo era ceñir completamente los lomos del Cohen Gadol para sujetar justamente ese pectoral de la justicia. Y pues ya hablamos de lo que eran las campanillas y todo el calzado. Aquí no se habla mucho del calzado como nos habla Efesios 6, pero sabemos que los levitas ahí en el Mikdash generalmente andaban descalzos. Eh, Tampoco se nos habla de la espada de justicia, pero sabemos que es la palabra del Eterno, y así como el escudo de la Emuná, pero todo ello, aunque Efesios 6 nos los dice con mucho detalle, aquí en la vestimenta del Cohen Gadol, pues está pues sobreentendido que va todo eso porque ahí se declaraba la palabra, ahí se creía confiadamente en el Eterno, de tal manera que esto habla de las vestimentas del Cohen Gadol, de sus hijos los levitas, los cuales ellos únicamente eran vestidos por 4 prendas, que eran la túnica de lino, el cinturón, la tiara o gorro y los calzoncillos. Lo que era el efod y el pectoral del juicio únicamente correspondía al Cohen Gadol. Y bueno, ¿qué nos habla de esto de las vestiduras? Ya hicimos una similitud con la verdadera armadura que se debe portar como creyente, pero también debemos hacer hincapié de que estas vestiduras servían para estar delante de la presencia del Eterno, el Cohen Gadol y los levitas ministrando dentro del Mikdash. Ahora sabemos que no hay Mikdash y que nosotros hemos sido llamados a construir en nuestro cuerpo el Mikdash del Ruach HaKodesh. Y mientras nosotros recibimos la enseñanza de la palabra y la guianza del Eterno a través de nuestras autoridades espirituales en las Keilot, en las iglesias, de tal manera que si nosotros asistimos como pueblo a recibir esas enseñanzas, ¿qué vestiduras debemos de portar? Nosotros sabemos que en esos lugares vamos a ir a estar en la presencia del Eterno. Y en la presencia del Eterno no podemos llegar vestidos como cualquier persona en la calle cuando asiste a una fiesta pagana, ni mucho menos. ¿Sí? Los hombres deben de ir pulcramente vestidos y las mujeres con mucho recato para no desviar la atención de los varones y llevarlos a tener pensamientos pecaminosos cuando deben de estar justamente en la presencia del Eterno pensando en lo que están recibiendo y lo que van a poner por obra. De tal manera que también esto de las vestiduras del Cohen Gadol y de los levitas nos recuerda la manera en que nosotros debemos vestirnos para estar en la presencia del Eterno. Y además, espiritualmente, la palabra nos habla mucho de ese cambio de vestiduras cuando nacemos de nuevo, cuando dejamos las vestiduras del viejo hombre para portar las nuevas vestiduras. ¿Y qué nos habla de estas nuevas vestiduras? Nos habla de revestirnos de Yeshua HaMashiach, de revestirnos de poder. Pero hay un verso muy hermoso que dice que nos revistamos de tierna caridad y sobre todo nos revistamos de amor, que es el vínculo perfecto, la unión perfecta con Yeshua HaMashiach, con nuestro Adonai, que es lo que nosotros buscamos, y ese es el amor.
el que nos va a unir a Él y a todos nuestros semejantes. Por lo tanto, es la vestidura que nosotros debemos de esforzarnos porque sea visible en nuestro cuerpo, en nuestro mikdash. Y bien, después de esto, el Eterno, pues le dice, no mencionando, ya decimos, ya repetimos el nombre de Moshe, sino que le da la orden de que llame a Aarón y a sus hijos a las puertas del Mikdash para poder consagrarlos a él. Para esto ellos tienen que estar limpios totalmente y bañarse, hacer tevila para estar perfectamente limpios antes de ser vestidos con las vestiduras que ya se elaboraron para ellos. Una vez hecho esto, ellos tenían que presentar 2 novillos y 2 carneros como sacrificio. Los novillos era para un sacrificio de shalom y los carneros, uno de ellos era para ser quemado totalmente como ofrenda olá y el otro como ofrenda por el pecado o hatat. Entonces sabemos que el sacrificio olá, el olá, se tenía que quemar todo el cordero completamente en el altar del sacrificio, mientras que el carnero que se dedicaba a la ofrenda por el pecado, pues era sacrificado. La sangre de esos corderos se rociaba en el altar del sacrificio, en todas direcciones del altar. Y también el Cohen tomaba con sus manos un poco de la sangre y lo untaba sobre los 4 esquinas del Mikdash, los cuernos del altar del Mizbeach. Y el cordero que estaba destinado como ofrenda hatat o por el pecado, la sangre de este cordero, el Cohen la tomaba, en este caso fue Moshe, que consagró al Cohen Gadol, Aarón y a sus hijos, tomó parte de esta sangre y la untó con su pulgar en el lóbulo derecho de la oreja del Cohen, de sus hijos, después en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. ¿Qué significa esto? La sangre untada en el lóbulo de la oreja era para recordar que debemos escuchar la voz del Eterno, porque la esencia de la desobediencia es justamente no escuchar. Y si nosotros debemos obediencia a nuestro Creador, es precisamente porque debemos estar atentos a escuchar su palabra en todo momento y no nada más escucharla, porque sabemos que Shema es escuchar, pero también poner por obra. Y de eso se trataba el simbolismo de la sangre en el lóbulo de la oreja del Cohen y de los levitas, de sus hijos. Y la sangre en el pulgar de la mano derecha era un símbolo de las obras que se iban a hacer. Nuestras manos representan las obras que hacemos, de tal manera que nuestras obras deben de ser siempre obras de justicia, obras limpias, obras de arrepentimiento, como dice la palabra. No, no manos que derramen sangre ni que hagan maldad. En el pie, el pulgar, también era untado con la sangre del cordero que se sacrificaba por la ofrenda del pecado. Y esto significaba también cómo andaba caminando la persona, ¿sí? El Cohen, y en nuestro caso recordar, aunque no somos ungidos con esa sangre, literalmente, pero debemos de recordar como creyentes lo que el Eterno espera de nosotros, cómo vamos a caminar, no como dice la palabra, esos pies que se apresuran para hacer el mal, sino todo lo contrario, lo que Efesios dice, Efesios 6, esos pies que se apresuren para ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso representa la sangre en el pulgar del pie derecho del Cohen y de sus hijos. Una vez que se hacía esto,
Entonces se tomaba el aceite de la unción y se derramaba sobre la cabeza del Cohen Gadol. Y después se mezclaba un poco de este aceite de la unción con la sangre del sacrificio y se rociaban las vestiduras del Cohen. Esto era con la finalidad de consagrarlo a Elohim, de purificarlo, y de esa manera también se hacía con todos los utensilios que formaban parte del Mikdash. Esto se tenía que hacer durante 7 días seguidos. Ese tiempo fue el que duró la consagración del Cohen y de sus hijos, del Cohen Aarón y de sus hijos. Y los sacrificios, por tanto, tenían que hacerse diariamente por la mañana, a las 9 de la mañana, lo refieren las escrituras, y por la tarde a las 3 de la tarde, porque por la tarde ya es ahora, porque es la hora en que se sabe, o las escrituras nos muestran, que fue la hora en que Yeshua HaMashiach murió en el madero, de tal manera que su muerte es la que produce la purificación en todos nosotros, y de esa manera quedaba durante ese yom purificado el Mikdash y los cuerpos tanto de Aarón como de sus hijos. Y esto, repetimos, se hacía durante 7 yamim. Posteriormente se da la orden de elaborar el aceite de la unción y el incienso. Para esto se pedían especies aromáticas como era la canela, la caña aromática, el olíbano, la mirra y muchas especies más con las cuales se elaboraba ese aceite. Ese aceite que tenía como base, ya mencionamos, el aceite de la aceituna y de la segunda y tercera extracción, porque la primera era para el alumbrado de la menorá. El incienso justamente se hacía también de estas esencias y con granitos de mirra y de incienso, que era lo que se iba a colocar en el altar del incienso, el altar de oro que se encontraba detrás de la cortina que separaba el lugar Kadosh HaKadoshim, del lugar Kadosh, y donde el Cohen Gadol diariamente en los sacrificios que hacía durante el encendido de la menorá, también tenía que hacer el encendido del incienso en este altar de oro. Bueno, pues hay muchas personas, hay muchas creencias de usar el aceite para ungir enfermos, para ungir a las personas, para expulsar demonios, para ungir las casas y un sinfín de usos que le han querido dar. Es por eso que no se dan los elementos precisos con los cuales se ungía el aceite, o se preparaba más bien el aceite de la unción, porque es algo sagrado, es algo consagrado a Adonai, y no podemos usarlo nosotros de manera incorrecta, usarlo para cualquier cosa, no. Sí, la palabra cita que a los enfermos hay que orar por ellos y ungirlos, pero nada más. No nos habla de estar haciendo unciones de nada más, porque es algo muy, muy importante, muy sagrado, lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, mucho respeto, veneración, porque son cosas que pertenecen únicamente al Eterno. Y en cuanto al incienso que se quemaba en el altar de oro, pues nosotros sabemos ahora que al quemarse se elevaba una columna de humo que servía como de un filtro, una pantalla, una división entre el Eterno que hablaba a través del arca en el Caporet y el Cohen Gadol. Y nosotros sabemos ahora que la Escritura nos dice que nuestras oraciones representan ese incienso, porque es lo que la palabra dice, que nuestras oraciones suban como incienso grato, de olor grato, a los pies de Adonai, y Él pueda recoger o mandar recoger esas oraciones en copas de oro que recogen los malajim para después vertirlas
hacia nosotros con la respuesta a esa oración, de tal manera de que cómo van a ser nuestras oraciones, ¿sí? Llevan realmente la esencia, la kavaná de ese incienso puro cada que nosotros nos dirigimos al Eterno, o lo hacemos descuidadamente. En parashas posteriores vamos a ver la muerte de dos de los hijos de Aarón, y justamente por una situación parecida, ¿sí? Porque cuando nosotros entramos a la presencia del Eterno para elevar ante Él nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, debemos de hacerlo con la kavaná, con la intención adecuada, correcta, y no nada más hablar por hablar. Porque también vamos a ver después en otra parashá como una de las cosas más difíciles dentro de la administración del Cohen Gadol era justamente el quemado del incienso, porque no tenía que caer al piso ni un solo granito del incienso. Todo tenía que ser depositado correctamente en el altar para ser quemado. Eso nos muestra el cuidado que debemos de tener cuando nosotros nos dirigimos en tefilá al Eterno. Por eso es que la palabra nos dice que abramos nuestra boca y que Él la llenará, porque es su palabra la que tiene que salir de nuestros labios, no palabras descuidadas que provengan de nuestra mente carnal. Ese es el cuidado que debemos de tener, y es la ofrenda que debemos de hacer mínimo 2 veces al día, así como se ministraba en el Migdash, para dirigirnos al Eterno. Nosotros ahora sabemos que nuestras oraciones realmente son tres: la de la mañana, la del mediodía y la de la noche, ¿sí? Entonces, de esa manera y con esa reverencia es como debemos de dirigirnos al Eterno en todo momento. Y en cuanto a los sacrificios, sabemos que estos iban acompañados de tortas de harina de trigo sin levadura, también mezcladas con aceite, y se hacía en el altar del sacrificio una libación que consistía en derramar agua y vino. Agua y vino que simbolizan esa llaga de Yeshua HaMashiach en el costado por donde salió agua mezclada con sangre, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que la instrucción que el Eterno dio a Moshe para que ordenara a los Kohanim, y esta consagración ya dijimos que duraba durante 7 días, en los cuales se hacían oraciones y se hacía el sacrificio de los 2 novillos, de los 2 corderos, y que la carne de los novillos era comida pues por la gente que estaba ahí en el Midas, quizá el pueblo, pero la carne del sacrificio por el pecado, o el sacrificio hatat, perdón, solamente era comida por el Cohen Gadol y sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran los que tenían que comer, digerir los pecados del pueblo para expiarlos delante de Adonai. Y si algo de esta carne sobraba, se decía que tenía que ser quemado, porque no podía consumirla ninguna persona ajena al Cohen Gadol o a sus hijos. De esta manera, pues el Eterno nos pide que reflexionemos del comportamiento que se debe de tener delante del Eterno en cada uno de los ejercicios que se hagan durante la administración en el Migdash. Y repetimos, ahora que no hay Migdash, todo esto debemos llevarlo a nuestra vida diaria para saber el tipo de sacrificios que tenemos que darle al Eterno, es ofrenda de labios que lleve de verdadera kavaná, y que se haga durante los 3 tiempos, mañana, tarde, noche, cómo debemos de estar vestidos delante del Eterno, cómo debe de ser nuestro comportamiento, nuestra pureza, y reflexionar prenda por prenda que formaba la vestimenta del Cohen Gadol, porque es la armadura del Eterno que ha puesto en nosotros,
para librarnos del mal y del maligno y así hacernos cada vez más Kedoshim, como Él es Kadosh, como nos los pide. Y yo espero, amados hermanos, que esta reflexión de esta parasha, pues, sea de edificación para todos nosotros, que reflexionemos cada vez más y más en ella para poder comportarnos de la manera que Adonai quiere que nos comportemos delante de Él. Y pues no queda más que dar gracias al Eterno porque nos permite compartir su palabra, porque nos permite entenderla y pedirle con todo nuestro corazón que podamos hacer la vida, que podamos llevar a cabo todo lo que Él nos indica en su bendita palabra. Gracias, hermanos, por su atención y bendiciones a todos. Shabbat Shalom, Besen Yeshua HaMashiach. Amén.